una lata cerrada, 7 terrones de azúcar y una mujer desaparecida. Bienvenido a Enigma Abierto, soy su anfitrión, Marcon. Díganme, ¿de qué parte del mundo vienen? Sus voces dan vida a este misterio. Comencemos. El sol brillaba con un entusiasmo casi indecente sobre el pueblo de Willoughby Green ese sábado, como si la naturaleza misma estuviera ansiosa por presidir la fiesta anual en el jardín de la señora Isabel Hartley. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables, adornadas con jarrones de pálidas peonías y ramitas de aromática lavanda. Los niños correteaban entre rosales y enrejados adornados con banderines. Sus risas se mezclaban con el tintineo de las tazas de té y los acordes de un cuarteto de cuerda cerca del cenador. Era el tipo de evento que parecía diseñado para tranquilizar a los aldeanos de que todo estaba bien, una reconfortante representación de normalidad donde el té estaba caliente, la mermelada era casera, y el peor escándalo que probablemente surgiría era si la señora Kinsey había batido demasiado su bizcocho otra vez. La señorita Marple, sentada ligeramente apartada de los demás, en una silla de mimbre a la sombra, con un modesto platillo en el regazo y la taza intacta, observaba la escena con su habitual mezcla de leve indiferencia y profunda atención. Sus ojos azules, que muchos consideraban simplemente acuosos por la edad, no se perdían nada. Ya había notado que el reverendo Prowse había llegado sin su esposa Seurioso, dado su orgullo por la crema de limón que la joven Lady Palmer se sonrojaba furiosamente en compañía de un tal señor Anthony Vale, y que la propia señora Hartley se había servido su tercera copa de vino de flor de saúco, mientras observaba a los invitados con más intensidad de la estrictamente necesaria para una anfitriona. Y entonces vino el grito. No era el tipo de chillido teatral que acompañaba a una picadura de abeja o a un niño asustado. Era crudo, de pan y con una ráfaga cortante en la cálida charla que se silenció con un escalofrío. Las cabezas se giraron, las tazas de té se congelaron en el aire. Incluso el violonchelo dejó escapar un gemido ahogado antes de quedarse en silencio. La señorita Marple se levantó lentamente y dejó su taza en la mesa más cercana mientras la alarma se extendía hacia el origen del sonido, el cobertizo tras el seto de tejo podado. Los invitados habían empezado a agruparse allí, murmurando con horrorizada curiosidad. Fue Alice Bates, la criada de la señora Hartley, quien gritó. Estaba pálida y temblorosa en el umbral del cobertizo, señalando hacia adentro con una mano temblorosa. Es el señor Sims, el tendero, balbuceó. Se hizo un silencio atónito antes de que la señora Hartley, que ya estaba pálida por el calor y el vino, se tambaleara sobre sus talones y el vicario tuvo que sujetarla. La señorita Marple no se apresuró nunca lo hacía, pero sus pasos eran firmes y decididos, mientras se abría paso entre la multitud confusa. Para cuando llegó a la puerta del cobertizo, el alguacil del pueblo, el joven Harold Finch, ya estaba apartando a la gente, con el rostro enrojecido por el peso de una responsabilidad inesperada. «Que nadie entre», declaró con una firmeza que rozaba el pánico. «Esperaremos al inspector. Han llamado a Mukamanwe». Pero a la señorita Marple le bastó con estirar ligeramente el cuello para ver lo que había dentro. Ernest Sims, el tendero del pueblo, un hombre corpulento y de rostro rubicundo, aficionado al mazapán y a los chismes del mercado, yacía despatarrado sobre una pila de sacos de turba. Su cuello estaba torcido en un ángulo que claramente no pertenecía a los vivos. Una mano aferraba algo, aunque la gente aún no se había dado cuenta. La señorita Marple. «Sí, qué horror», murmuró en voz baja, casi para sí misma, «y tan repentino. Aún así,
Supongo que hasta un azucarero puede contener algo amargo. Se refería, por supuesto, a la extraña lata cuadrada que yacía junto al cuerpo, con la tapa ligeramente torcida y una curiosa capa de polvo en el borde. Era una lata antigua, de esas que se pueden encontrar en la despensa de una abuela, un azul pastel, descolorido con una ornamentada escritura cursiva, que decía azúcar de caña puro, un objeto común y corriente, incluso reconfortante. Guay, completamente fuera de lugar, en un cobertizo de macetas. Señorita Marple, dijo una voz familiar. Era el doctor Redford, el médico local, que llegaba con una bolsa negra en la mano y el ceño fruncido. Será mejor que se aleje. No es necesario que vea esto. Pero lo he visto, respondió la señorita Marple con suavidad, con un tono distraído mientras volvía la mirada al azucarero. De hecho, me doy cuenta de que a menudo son las pequeñas cosas las que más importan en estas situaciones. El azúcar, por ejemplo, tan a menudo se da por sentado Anne, y sin embargo, dejó que el pensamiento se desvaneciera como si no fuera más importante que una receta recordada demasiado tarde. Detrás de ella, los aldeanos volvieron a susurrar. ¿Cómo pudo pasar? ¿Qué hacía Sims en el cobertizo? ¿Fue un infarto? ¿Una caída? ¿Quién querría hacerle daño al hombre que les repartía los alimentos básicos de la despensa con una risita semanal y un cuento sobre la colada de otra persona? La señorita Marple se alejó del cobertizo y volvió a su asiento, pero sus ojos permanecieron fijos no en el cobertizo, ni siquiera en la pobre Alice, que seguía sollozando sobre su delantal. Observaba a la gente, sus reacciones, los ligeros cambios de postura, la preocupación demasiado deliberada, la sorpresa fingida que llegó justo un momento tarde, porque mientras el pueblo pronto estaría ocupado formándose opiniones, acusando y exculpando a toda velocidad, la señorita Marple sabía con certeza que no era casualidad, y la azucarera, colocada con tanta naturalidad, no estaba allí por casualidad. En Willoughby Green, incluso la dulzura podría ser un disfraz, y alguien lo había utilizado para asesinar. Para cuando el inspector Lennox llegó de Macamanwee, 40 minutos después, gracias a una oveja suelta, en la carretera secundaria cerca del molino, Willoughby Green ya había iniciado su propia investigación. No una formal, por supuesto, pero se había formado un tribunal no oficial sobre los restos de tartas de limón y sándwiches, convocado con el acuerdo tácito de que el escándalo y la tragedia se analizaban mejor con una taza de té. La señorita Marple no se había movido mucho de su asiento original. Ahora permanecía sentada en silencio, con el rítmico tintineo de las agujas de tejer, mientras tejía un nuevo par de medias para la hija menor de su sobrina. Escuchaba sin aparentar, con una postura relajada, y sus ojos se dirigían de vez en cuando a los aldeanos, que ahora se congregaban en parejas y pequeños grupos en silencio, y sus conversaciones adquirían ese tono deliciosamente horrorizado característico de los chismes bien intencionados. Bueno, nunca me gustó cómo Sims redondeaba sus escamas, murmuró la señora Agatha Crowton, ajustándose el sombrero con una fuerza innecesaria. Siempre parecía demasiado amable cuando te devolvía el cambio, ¿sí me entiendes? Quiz as. Alguien finalmente se hartó de sus dedos errantes. Agatha, jadeó Letitia Palmer escandalizada. Estaba simplemente alegre. Además, ¿quién querría matar al tendero del pueblo? En serio, han asesinado a gente por mucho menos, dijo Agatha con remilgo. Y si me preguntas, siempre son los que sonríen demasiado. Mientras tanto, cerca de los arbustos de hortensias, el señor Lionel Beckwith, el abogado recientemente jubilado, había acorralado al joven Harold Finch, que ahora tenía la expresión inconfundible de alguien que estaba fuera de su alcance. ¿Y dice que la puerta del cobertizo no estaba cerrada con llave?, insistió Beckwith, en voz baja
pero urgente. ¿No hay señales de que la entrada fuera forzada? Eso es muy interesante. Sí, señor Beckwith, no estaba cerrada, pero no sabemos si lo atrajeron o si simplemente, bueno, lo encontró por casualidad, respondió Finch, tirando nerviosamente del cuello de su ajustado uniforme. Respondió Beckwith con los labios fruncidos. ¿Y el azucarero era de la señora Hartley? Ni idea. El doctor Redford dijo que la consultaría cuando se tranquilizara. La señorita Marple continuó tejiendo, sin levantar la vista, al ver pasar al señor Beckwith, con el ceño pensativo. Lo notó de todos modos. También notó que Finch palidecía a cada minuto, atrapado entre el peso de la responsabilidad y la confusa vorágine de opiniones que se cernía sobre él. No podía culpar al chico. Willoughby Green no había albergado ningún asesinato, un asesinato real, de verdad en la memoria reciente. Había ocurrido la misteriosa caída de la señora Featherin por las escaleras en el 32, por supuesto, pero se atribuyó a la ginebra y a una alfombra mal colocada, a nada como esto, nada tan deliberado. Y así, el pueblo hizo lo que mejor sabía hacer en momentos de miedo, especular. La Ezra Hartley, tras recuperarse de su conmoción inicial, con una segunda copa de vino de flor de saúco y una discreta dosis de sales aromáticas, estaba sentada en el sofá del salón, rodeada de señoras preocupadas que le presionaban paños húmedos y le hacían preguntas nerviosas. Le temblaban las manos al secarse la frente y su voz era débil. Dijo que necesitaba unas tijeras. Susurró: «Me refiero al señor Sims». Llegó justo cuando el cuarteto de cuerdas empezaba ese horrible arreglo de Vivaldi. Le indiqué el cobertizo y luego volví a la mesa de la tarta de limón. Esa fue la última vez que lo vi. A la señorita Marple ya le habían dicho esto no menos de 3 asistentes, pero notó el temblor en la voz y la mirada evasiva. No era necesariamente deshonestidad, más bien la autoprotección instintiva de alguien cuya fiesta se había convertido en la escena de un crimen. Para cuando el inspector Lennox bajó de su oscuro coche, el sol ya había pasado su cenit y comenzaba a proyectar largos rayos dorados a través de los setos. Un hombre de complexión mediana, con un bigote prematuramente canoso y la mirada vacía y escéptica de quien una vez se las arregló con un anillo de bodas robado y 3 peones borrachos en la misma tarde, Lennox se acercó al cobertizo con pasos decididos. «Agente Finch, ¿ha asegurado la zona?» «Sí, señor». «¿No ha entrado nadie?» Lennox se agazapó en el umbral, frunciendo el ceño mientras examinaba la escena. Al cabo de un momento, se levantó y miró hacia la reunión. «Bien», anunció, aplaudiendo. «Es un asunto policial. Todos los que no estén directamente involucrados, por favor, regresen a sus casas. En breve realizaré entrevistas, y cualquiera que haya visto o escuchado algo inusual debe ponerse a disposición». Se oyó un murmullo general de descontento, como si a los aldeanos les hubieran negado las entradas para el segundo acto de una obra que no habían entendido del todo. Pero poco a poco, como hojas arrastradas por una brisa lenta, empezaron a dispersarse. La mayoría se quedó el tiempo justo para especular sobre quién sería el primero en ser llamado. La señorita Marple, naturalmente, no se encontraba entre quienes se marchaban corriendo. Se dirigió sigilosamente hacia el borde del jardín, donde la señora Beryl Sims, viuda del tendero fallecido, acababa de llegar, presa de la confusión y la tristeza. Era una mujer corpulenta, con rizos descoloridos y una expresión de ansiedad perpetua, ahora magnificada hasta la desesperación. «Ernie, muerto», repetía. «Pero si lo vi esta mañana, dijo que iba a dejar un paquete para la señora Hartley». «Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora?» La señorita Marple se acercó a ella y la tomó suavemente del codo,
Ven a sentarte, querida, dijo amablemente. No tiene sentido quedarse aquí parada. La señora Sims se dejó guiar hasta un banco bajo la sombra de un espino. La señorita Marple se sentó a su lado, sin hacerle más preguntas. Solo la tranquila comodidad de su presencia y el ritmo constante de su tejido. Después de un rato, Beryl volvió a hablar. Ernie no tenía ningún enemigo. Todos lo querían, contaba historias, ¿sabes? Sobre los clientes, pero nada cruel, simplemente la gente habla con el tendero, ¿no? Sí, claro, dijo la señorita Marple con suavidad. Sí, claro, ni eso, por supuesto, fue el principio. No el asesinato en sí, sino el desenlace, porque el tendero del pueblo, más que la mayoría, coleccionaba secretos con el cambio. ¿Quién pagaba con monedas? ¿Y quién con sonrisas? Pastillas para dormir, para los nervios. ¿Y quién de repente se pasaba al descafeinado? La señorita Marple lo sabía. Sabía también que incluso el hombre más bondadoso podía tener conocimientos que lo convertían en un peligro para alguien. A medida que las sombras se alargaban, y las primeras moscas de la tarde empezaban a sobrevolar los restos de la mesa de té, la señorita Marple se recostó ligeramente y observó el jardín, ahora vacío de alegría. Había algo profundamente melancólico en el silencio que seguía a una reunión interrumpida, a las servilletas tiradas, los pasteles a medio comer, el atril ligeramente torcido, y sin embargo, dentro de esa melancolía, siempre había una pista. No solo el azucarero, aunque eso sería importante. No solo la peculiar torcedura del cuello del señor Sims, ni el ligero olor a químicos que persistía en el cobertizo Poro la gente. Siempre se trató de la gente. La señorita Marple seguía tejiendo, con la mirada fija en cada momento. Habría preguntas que hacer, pequeñas, sobre todo, sobre azúcar, sobre tijeras, sobre una invitada que había dicho no estar cerca del cobertizo, pero que tenía polen en los zapatos. Pero por ahora ella simplemente observaba. Como siempre, fue el silencio entre las palabras lo que habló más fuerte. El inspector Lennox había visto suficientes tragedias en pueblos pequeños como para saber cuándo un caso no se resolvería con una confesión conveniente. Al salir del cobertizo, la rigidez de su expresión confirmó que este sería uno de esos asuntos enredados, de esos que involucran a demasiada gente que sabe demasiado poco y finge lo contrario. Echó un vistazo rápido a la pequeña multitud que aún se congregaba en los límites del jardín de la señora Hartley. La mayoría había regresado a sus casas, siguiendo sus instrucciones, pero quedaban algunos rezagados, aquellos cuya curiosidad superaba su sentido del decoro. La señorita Marple permaneció sentada en el banco cerca del espino, tejiendo aún. El agente ya se había acercado a ella una vez, preguntándole cortésmente, aunque con torpeza, si podía continuar, solo para retirarse cuando ella le dirigió una mirada de tan sereno desconcierto que él perdió la compostura por completo. Lennox se acercó a ella y se quitó el sombrero con un aire de civilidad practicado. Señorita Marple, dijo con un leve asentimiento. Tengo entendido que fue una de las primeras en ver la escena. Ella levantó la vista de su hilo, con los ojos brillantes pero apacibles. Creo que sí, respondió ella. Por pura casualidad, claro. Simplemente seguí a los demás después de que Alex Bates gritara. Lennox cambió de postura. ¿Tocaste algo? ¿Moviste algo? ¡Cielos! No, dijo, con un tono ligeramente escandalizado. Ni se me ocurriría. Uno nunca interfiere en la escena de un crimen, ni siquiera en el jardín. El inspector se permitió una leve sonrisa antes de sentarse a su lado en el banco, teniendo cuidado de no rozar sus botas con las flores caídas bajo sus pies. Dime qué notaste, dijo simplemente. La señorita Marple se detuvo solo un momento, y luego comenzó. La escena me pareció bastante extraña, dijo. Para empezar, el azucarero. Sí, eso también me llamó la atención, dijo Lennox. ¿Lo reconociste? Solo que no era de mi propiedad.
respondió ella. Es un diseño antiguo, bastante bonito a su manera, con esa letra descolorida. Pero verá, la señora Hartley no usa latas para el azúcar. Lo guarda en un frasco de cristal tallado en su despensa. Lo he visto muchas veces. Se enorgullece de la presentación. Lennox parpadeó. ¿Estás seguro? Sí, dijo la señorita Marple. Y, más concretamente, no tiene por qué llevar azúcar a un cobertizo. Allí no hay servicio de té, ni siquiera una taza. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacía la lata allí? Lennox se frotó la barbilla. Veneno quizá. Muy posible, murmuró la señorita Marple, aunque imagino que su doctor Redford podrá decir más con el tiempo. Aún así, me pregunto, si fue el azúcar lo que lo mató, ¿por qué la lata estaría tan visiblemente junto a él? A menos claro que ese fuera el objetivo. Para despistarnos, o para guiarlo en una dirección específica, dijo en voz baja. La distracción, inspector, puede ser tan reveladora como la verdad. Lennox la miró con las cejas ligeramente arqueadas. ¿Sospechas de alguien? La señorita Marple dudó, con las agujas inmóviles por un instante. Sospecho, dijo con cautela, que alguien quería quitarse de en medio al señor Sims, pero querían que pareciera accidental o quizás una tontería. Un hombre probando del frasco equivocado, quizá pensando que era azúcar para su té, pero el señor Sims no solía tomar té en cobertizos de jardín. No, no lo era, coincidió Lennox. Según su esposa, estaba aquí haciendo una entrega. Y sin embargo, reflexionó la señorita Marple, no trajo consigo la caja de entrega, ni se encontró ninguna cerca del cuerpo. Permanecieron en silencio un momento más, mientras la brisa susurraba suavemente entre las ramas. Desde el interior de la casa llegaba el tintineo de las tazas de té al recogerse y el suave murmullo de los invitados que hablaban con respetuoso temor. Lennox se levantó. Gracias, señorita Marple. Quizás necesite hablar con usted otra vez. Espero que así sea, dijo amablemente. El inspector se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa, donde la señora Hartley se había posicionado ante las ventanas francesas. Todavía pálida, pero con un aire de sufrida elegancia, la señorita Marple volvió a tejer. Pero ya no pensaba en la lana. Había visto demasiadas escenas como esta, no siempre con un asesinato en el centro, sino con la misma coreografía de pánico y simulación. La gente cambiaba sus historias, lo justo para proteger su orgullo. Olvidaban quién los había visto y dónde, o recordaban con demasiada precisión lo que supuestamente no tenía nada de especial. Y alguien se había tomado la molestia de colocar. Esa lata no se había caído. No había rodado. Había sido colocada deliberadamente, junto a la mano del muerto. No en ella, como si la hubiera agarrado al morir, sino lo suficientemente cerca, como para insinuar una conexión. Eso no fue obra de alguien atrapado en el frenesí asesino. Fue algo calculado. Observó cómo el inspector Lennox empezó a llamar a la gente una por una para interrogarla, empezando por la señora Hartley, que parecía casi aliviada de tener la oportunidad de ejercer el control a través del recuerdo. A la señorita Marple le habría gustado estar presente en esas conversaciones, pero no le importó esperar. La gente revelaba más cuando creía que el drama se había calmado, cuando creía que nadie los observaba de cerca. Dirigió su atención al estrecho sendero que conducía desde el cobertizo hasta el seto exterior, un sendero invisible desde el jardín principal, pero muy transitado. Como había notado al pasar por allí antes, conducía a una puerta lateral, que rara vez utilizaban los invitados. La señorita Marple se apuntó mentalmente que debía volver a visitar esa puerta lo antes posible. Podría ser muy útil, sobre todo si alguien hubiera querido entrar o salir sin ser visto. Por ahora, se levantó con un suspiro silencioso y caminó hacia el costado de la casa donde Alice Bates, la criada, estaba sentada en un muro bajo de piedra,
secándose los ojos con un pañuelo y temblando ligeramente. ¿Puedo?, preguntó la señorita Marple suavemente, señalando el espacio a su lado. Alice asintió, demasiado angustiada para protestar. «Supongo que esto ha sido un shock», dijo la señorita Marple en voz baja, pobrecita. «Yo solo fui a buscar los guantes de jardinería al cobertizo», susurró Alice. La señora Hartley estaba otra vez preocupada por las rosas. «No esperaba. No sabía que había alguien ahí dentro». «¿Abriste la puerta y lo encontraste?» Alice asintió con los ojos abiertos. «Al principio pensé que estaba dormido, pero su cabeza en todo estaba mal. Corey, al principio ni siquiera grité. Mi boca simplemente no se movía». «Es comprensible», dijo la señorita Marple, poniéndole una mano suave en el brazo. «Dime, querida, ¿viste llegar al señor Sims?» «No, señora, no hasta que lo encontré. Pensé que quizá ya se había ido. ¿Y habías visto a alguien más dirigirse al cobertizo antes de eso?» Alice dudó. «Nadie directamente, pero vi a la señora Carter caminando por allí hace un rato. Solo vi el borde de su sombrero. Al doblar la esquina supuse que buscaba el baño. No conoce bien la casa». La señorita Marple asintió levemente, manteniendo la expresión neutral, y regresó pronto. «Creo que sí». Ya estaba de vuelta en el jardín antes de que el cuarteto terminara esa canción horrible. «Esa que suena como gatos en un saco. Vivaldi», murmuró la señorita Marple. Alice soltó una risa temblorosa. La señorita Marple le dio una última palmadita tranquilizadora antes de levantarse. Conocía a la señora Carter, una viuda recién llegada de Salisbury, que alquilaba la casa de huéspedes del vicario para el verano. Amable, refinada y siempre vestida con un toque demasiado cuidado para una reunión de pueblo. Un sombrero, una esquina en un azucarero fuera de lugar. Un hombre que sabía demasiado, muerto entre herramientas de jardinería. El cuadro distaba mucho de estar completo. Pero la señorita Marple había empezado, como siempre, por los bordes. Ella era muy buena resolviendo rompecabezas. A la mañana siguiente el pueblo de Willoughby Green estaba sumido en un silencio inquietante, como si los mismos setos contuvieran la respiración. No sonaban las campanas de la iglesia. El habitual traqueteo del carro de la leche era, de alguna manera, más suave. E incluso los cuervos que solían pelear cerca del tejado de la panadería parecían haber preferido la discreción a su habitual pelea ruidosa. La señorita Marple, siempre amante de los rituales, estaba sentada a la mesa de su cocina con una sola rebanada de pan tostado, un bote de mermelada de naranja y el periódico del día. Pero sus ojos no se detuvieron mucho tiempo en las páginas. Los titulares hablaban de problemas en el extranjero, pero su mente estaba fija en el enigma que se arraigaba en su tranquilo rincón del mundo. Ernest Sims no había sido un hombre importante a los ojos del mundo, pero en Willoughby Green era una constante, el tipo de figura cuya presencia uno no examina hasta que desaparece. Su muerte había dejado un pequeño y marcado vacío en el trazado del pueblo, y la señorita Marple sospechaba que ese vacío era mucho menos accidental de lo que parecía. Terminó su té y, con un silencio decidido, se dirigió hacia la vicaría. El reverendo Prowse vivía solo ahora, pues su esposa había hecho un largo viaje a Cornwallis para visitar a su hermana. Tras una pequeña operación de rodilla, el reverendo, un hombre de 60 años, amable y algo distraído, se había dedicado a la jardinería en su ausencia con diligencia y total incompetencia. Cuando llegó la señorita Marple, estaba hundido hasta los tobillos en compost húmedo, murmurando. «Sobre una paleta rota, señorita Marple», dijo aliviado al verla. «Pace, por favor, le ofrecería té, pero me temo que me he quedado sin nada, salvo un paquete de oolong bastante polvoriento». «No se moleste», dijo la señorita Marple amablemente, pasando por encima de una manguera enrollada.
Solo vine a hablar un momento sobre su inquilino, la viuda. El señor. La señora Carter, sí. Tengo entendido que ha alquilado la casa de huéspedes. Sí, dijo, irguiéndose y sacándose la tierra de las mangas. Vino muy recomendada por la hermana del archidiácono, una mujer encantadora. Muy perdió a su marido hace 2 años en un accidente con la caída de una lámpara de araña. Creo, una auténtica lástima. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Tiene muchas visitas? El vicario reflexionó. Que yo sepa, no toma el té en el jardín y pasea cada mañana cerca del bosque. De vez en cuando va a Macamanui en coche, pero no es lo que yo llamaría una persona sociable. Lleva mucho tiempo en Willoughby Green, 3 semanas, más o menos, dijo el reverendo. Es muy reservada. Y, debo decir, se interesa mucho por los asuntos locales. Conoce muy bien a la gente, para ser nueva en el pueblo. La señorita Marple asintió levemente para sus adentros. Gracias, reverendo. Ha sido de gran ayuda. Regresó al sendero, tomando un camino más lento a través del verde. Su paso nunca fue apresurado, pues la señorita Marple sabía que la prisa servía de muy poco para comprender la naturaleza humana. La mayoría de las verdades se revelaban cuando uno simplemente les daba un respiro. Al doblar la esquina, pasando la frutería, cerrada ahora en señal de respeto por la difunta, vio a la mismísima señora Carter de pie al borde del jardín. Estaba dando migas a un par de palomas, con su sombrero lavanda en la posición correcta, y una suave sonrisa en el rostro. Era la viva imagen de la gentileza, hasta que uno se fijaba mejor. La señorita Marple se acercó con una calidez genuina, aunque había guardado sus observaciones silenciosamente en los pliegues de su mente. «Buenos días, señora Carter», dijo. «Ay, señorita Marple», respondió la mujer, volviéndose. «¿Qué día tan horrible fue ayer? Todavía no lo puedo creer». «Yo tampoco», dijo la señorita Marple en voz baja. «¿Conocía bien al señor Sims?». La señora Carter se encogió de hombros con delicadeza. «Solo de vista y alguna que otra broma. Una vez me trajo la compra cuando llovía a cántaros. Un hombre tan alegre. Siempre riendo. La gente dice eso», reflexionó la señorita Marple. «Es extraño, ¿verdad? Cómo la risa puede ocultar tanto». La señora Carter parpadeó. «¿Qué te refieres?» «No me refiero a nada terrible», dijo la señorita Marple con ligereza. «Solo que he conocido a muy pocos tenderos alegres que no supieran también muchísimo sobre la gente a la que atendían. La gente habla con los tenderos. Les cuentan cosas que no le dirían ni a su propio vicario». «Supongo que es cierto», dijo la Ezra Carter, mirando a las palomas. «Aún así, ¿quién querría hacerle daño a un hombre así?». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Quizás alguien a quien conocía demasiado bien». Se hizo el silencio. Las palomas revolotearon hacia los árboles, mientras el viento cambiaba ligeramente. «¿Estuvo usted mucho tiempo en el jardín ayer?», preguntó la señorita Marple. La señora Carter sonrió levemente. «La mayor parte de la tarde. Fue una fiesta encantadora, a su manera, aunque debo decir que ese cuarteto me pareció demasiado dramático para ser de día. Creo que abandonaste el césped en algún momento, ¿no?». La señora Carter se giró solo. «Un momento. Creí oír a alguien llamando desde el otro lado del seto. Resultó ser un niño jugando cerca del rosal». «Ya veo», dijo la señorita Marple con voz neutra. «¿Y no vio a nadie cerca del cobertizo?». La sonrisa de la señora Carter permaneció inalterada. «No. ¿Debería haberlo hecho?». La señorita Marple negó con la cabeza. «Solo que Alice Bates creyó ver pasar por allí a alguien con un sombrero lavanda». La señora Carter se llevó una mano enguantada a su sombrero. «Supongo que me he desviado más de lo que pensaba, pero le aseguro, señorita Marple, que no estoy acostumbrada a que me traten como a una sospechosa». «Querida»,
dijo amablemente la señorita Marple. En este pueblo todos somos sospechosos, hasta que alguien más listo que nosotros descubra lo que realmente sucedió. Se despidió y reanudó su paseo con expresión indescifrable. No había habido ningún lapsus ni tartamudeo en la voz de la señora Carter, pero algo en la forma precisa en que dijo, inusual, se le quedó grabado a la señorita Marple. Kenosha, a esa clase de mujeres que habían aprendido a afrontar el duelo y la reinvención con gracia, que hablaban con precisión, que se hacían notar solo por lo que decidían callar. Más tarde ese día, el inspector Lennox llamó a la casa de la señorita Marple. He recibido el informe preliminar de la doctora Redford, dijo, aceptando la taza de té que le ofrecía. Sims fue envenenado con arsénico, una dosis muy alta, ingerida menos de 30 minutos antes de morir. El residuo en el azucarero coincide. Arsénico, repitió la señorita Marple en voz baja. ¡Qué anticuado! Un poco teatral, la verdad. Lo cual nos dice algo, dijo Lennox, golpeando el borde de su plato. O el asesino quería que pareciera accidental y se excedió, o no le importó la sutileza. Estamos consultando fuentes locales y hemos preguntado por la lata. Hasta ahora nadie afirma ser su dueño. Claro que no, murmuró la señorita Marple. Estaba destinado a desaparecer. Era un objeto de utilería que se había dejado, por error, o por diseño. El inspector la miró con recelo. ¿Y usted qué opina? Creo, dijo la señorita Marple, que esto empezó antes de la fiesta, quizás incluso antes de que llegara la señora Carter. Pero su llegada pudo haber acelerado ciertas cosas. ¿Ella también está en tu mente?, preguntó Lennox. Tiene muy buena postura para ser viuda, dijo la señorita Marple, y una memoria muy selectiva. Lennox se rió entre dientes, aunque había poco humor en ello. Afuera, las sombras se alargaban a medida que el pueblo se sumía en otra tarde tranquila, pero tras aquellos setos y esas pulcras puertas, la señorita Marple sabía que la verdad comenzaba a asomar. Y el azucarero, pensó de nuevo, no había sido solo un recipiente, había sido un mensaje. La mañana siguiente trajo consigo una niebla fresca y persistente que se enroscaba sobre los bordes adoquinados de Willoughby Green, como un gato inseguro de su bienvenida. La niebla lo suavizaba todo en la luz, el sonido de los pasos, incluso los chismes, que hoy circulaban en voz baja y tono incierto. La señorita Marple, envuelta en un chal de lana gris pálido, se dirigió a la panadería del pueblo poco después de las 8. La campanilla de la puerta sonó con su habitual tintineo amistoso, aunque el ambiente en el interior era algo más sosegado. El señor Ellis, el panadero, estaba detrás del mostrador preparando cruasanes con la distracción de alguien cuya mente ya no estaba ocupada solo con el hojaldre. Él levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días, señorita Marple». «Buenos días, señor Ellis. Media hogaza de su pan de centeno y nueces, por favor», mientras lo buscaba. La señorita Marple echó un vistazo por encima del mostrador al tablón de anuncios que había detrás de Elan. Un montón de anuncios viejos, ofertas de servicios y un volante particularmente descolorido sobre una tortuga perdida del verano anterior. El señor Ellis envolvió su pan y se lo ofreció con el ceño fruncido. «¿Qué asunto tan terrible lo del señor Sims?» «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Supongo que lo conocía bien». «Tan bien como cualquiera», dijo Ellis. «Hacía entregas todos los jueves, sin falta. Le compraba un rollo de canela a su esposa si estaban frescos. Siempre bromeaba sobre el precio de la harina. No me imagino a quién querría hacerle daño a un hombre así». «¿Alguna?» «¿Pareció preocupado últimamente?», preguntó la señorita Marple. El panadero dudó. Mencionó una vez, bueno, hace unas 2 semanas, que alguien le había estado haciendo preguntas extrañas sobre sus registros. Quería saber qué pedidos hacían los hogares
¿Y con qué frecuencia? Pensó que era alguien que intentaba sacar chismes para sus propios fines, pero no dijo quién. La señorita Marple arqueó levemente una ceja. Levaba registros escritos, no formalmente, pero llevaba una libretita, supongo que solo para recordar. Marcaba cosas como pagos atrasados, alergias, las preferencias de cierta gente. ¿Sabes dónde está este libro ahora? Ellis negó con la cabeza. Siempre lo guardaba en el bolsillo del abrigo, aunque no lo vi mencionado en los periódicos. La señorita Marple le dio las gracias con un suave asentimiento y se dirigió a la puerta. Pero algo en el tono de voz del señor Ellis seguía resonando en sus pensamientos. Ese librito podría ser más esclarecedor que cualquier libro de contabilidad oficial. Y si no estaba entre los efectos personales del señor Sims, probablemente alguien más lo había robado. Poco después, se dirigió a la cabaña de Beryl Sims, la viuda, quien se había refugiado tras las cortinas cerradas y el silencio. La señorita Marple llamó suavemente. Tras una larga pausa, la puerta se entreabrió. Señorita Marple, dijo Beryl con voz tensa. Disculpe la intromisión, querida. No me quedaré mucho tiempo, pero quería hacerle una pequeña pregunta. Beryl parpadeó lentamente. Tenía los ojos hinchados y apretaba un pañuelo en una mano. Pase. En un momento, la casa estaba silenciosa y ligeramente rancia, como si el dolor hubiera exprimido todo el aire de las habitaciones. La señorita Marple entró y observó cómo el pasillo parecía contener la respiración. No la molestaré mucho, dijo, acomodándose en una silla de madera cerca de la mesa de la cocina. Pero me preguntaba, la libretita negra de su marido, ¿sabe dónde podría estar? Ante esto, la expresión de Beryl cambió, no con sospecha, sino con algo más cercano a la inquietud. Yo también me lo preguntaba, dijo, tras una pausa. Siempre lo llevaba encima, siempre en él. Agente dijo que no lo encontraron en su cuerpo. Supuse que la policía lo tenía, pero ahora parece que ha desaparecido, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Podría saber si alguien más lo sabía? Beryl dudó. Mencionó algo hace una semana. Dijo que alguien, una mujer, le preguntó si tomaba notas. Pensó que era solo curiosidad. Dijo que era encantadora, pero demasiado observadora. ¿Sabes quién era ella? No, pero dijo que llevaba un sombrero lavanda. Bastante peculiar, dijo. TSOQ, solo alguien con estilo se atrevería a llevar en un pueblo como este. La señorita Marple asintió lentamente. Gracias, Beryl. Me ha sido de mucha ayuda. Salió de la cabaña de los Sims cuando el sol apenas comenzaba a asomar entre la niebla. El aire era más cálido, pero el ambiente en el pueblo seguía tenso. Ahora sabía que la lata de azúcar no había sido la única rareza del crimen. La ausencia de ese pequeño libro negro sugería dos cosas: que alguien temía su contenido y que el señor Sims podría haber sido atacado no por pasión ni impulso, sino con serena deliberación. Al mediodía, el inspector Lennox había convocado otra ronda de entrevistas. La señorita Marple, curiosa como era, y en quien la mayoría confiaba, se sentó cerca del sendero de la iglesia, desde donde podía observar las idas y venidas sin llamar demasiado la atención. Desde su posición privilegiada, observó como la señora Carter, con otro conjunto perfectamente elegido, esta vez gris pálido, con guantes color marfil, entraba en la estación para su turno. Su expresión era plácida, pero su ritmo tenía una energía peculiar, como si estuviera practicando el arte de parecer pausada. La atención de la señorita Marple se desvió entonces hacia otra persona, un hombre más joven, de unos 30 y tantos años, que rondaba cerca del borde del prado. Alto, con un flequillo descuidado y una chaqueta de pana que había tenido mejores días, estaba medio escondido bajo las ramas del castaño de Indias. Parecía incómodo, no asustado precisamente, sino atento. Lo reconoció
como Lawrence Kemp, un ex maestro de escuela convertido en encuadernador solitario, que había regresado recientemente al pueblo, tras años de ausencia. Había heredado una cabaña en ruinas de una tía la primavera pasada, y desde entonces se había mantenido prácticamente aislado. A la señorita Marple se ajustó el chal y se acercó lentamente. «Señor Kemp», dijo amablemente, «espero no molestarlo». Se giró sobresaltado. «Señorita Marple». «No, en absoluto, solo tomando un poco el aire». «Estuviste en la fiesta del jardín, ¿no?». Él asintió brevemente. «No me gustan mucho las fiestas. Me fui antes de que empezara la música». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Y aún así, se queda hoy. ¿Tiene curiosidad por la investigación?». Sus labios se crisparon. «Un poco. Solía enseñar lógica. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar». «Supongo que la lógica es muy útil en un asesinato», dijo en voz baja, «aunque la gente rara vez es lógica cuando tiene miedo». Él sonrió brevemente. «Es cierto. ¿Conocías al señor Sims?». «Lo suficientemente bien como para saludar. Una vez me pidió que encuadernara un viejo libro de contabilidad. Dijo que se estaba cayendo a pedazos por años de garabatos y manchas de té. Me lo dio la semana pasada». La señorita Marple parpadeó. «¿Ya lo tienes?». «Sí», dijo Low Terminator. «¿Te importaría mucho si eche un vistazo?». Dudó un momento y asintió. «Lo traeré esta noche». Le dio las gracias y regresó a casa con la mente en calma. Si el libro de contabilidad era en realidad el que Sims usaba para registrar sus observaciones, podría revelar algo que el asesino no había previsto. Esa tarde, como lo había prometido, Lawrence Kemp llegó con el libro en un modesto volumen encuadernado en tela, cuidadosamente reparado, y que ahora descansaba en el regazo de la señorita Marple como un objeto de solemne reverencia. Low abrió, hojeando las páginas con cuidado. Dentro había un surtido de notas escritas con la letra pulcra del señor Sims. Había listas de la compra y cálculos de precios, por supuesto, pero también breves y curiosas observaciones. La señora Hartley cambió el azúcar por azúcar glass el mes pasado. «Qué extraño, considerando su preferencia habitual». El señor Beckwith volvió a solicitar sin recibo. Tercera vez en 2 semanas. La Ezra Carter, con sombrero lila, preguntó si le había hecho una entrega al inquilino de la Vicarian. Parecía casual, no lo era. La señorita Marple cerró el libro y lo colocó sobre la mesa. El rompecabezas estaba tomando forma, y en algún lugar entre el azúcar, el libro de contabilidad y el sombrero lavanda, esperaba la verdad anaguda, deliberada y peligrosamente dulce. Eran las 3:30 cuando la señorita Marple se sentó a tomar su segunda taza de Darjeeling. El reloj del pueblo acababa de dar las campanadas, y sus nítidas notas se filtraban entre los setos como un recordatorio de que el tiempo, incluso tras un asesinato, sigue su curso. El libro de contabilidad descansaba cuidadosamente sobre su mesa de té, junto a un plato de galletas de almendra. Lo había leído 2 veces esa mañana y una tercera justo antes de comer, memorizando las anotaciones no por lo que decían claramente, sino por lo que implicaban. Cada nota era breve, cautelosa, como si Sims hubiera presentido que estaba rondando algo peligroso. Acababa de servir el té cuando la puerta principal se abrió con un crujido. Un momento después, llamaron suavemente a la puerta. Y encontró a Ellis Bates de pie en el escalón, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. «Señorita Marple», susurró, «necesito hablar con alguien. Alguien que me escuche como es debido». La señorita Marple le dedicó una sonrisa. «Pase, querida Nell, té aún está caliente». Alicia se acomodó en la silla junto a la ventana. Sus ojos se movían nerviosos hacia las tazas de té, hacia la ventana, hacia el reloj. «Ayer no dije nada», empezó, no porque quisiera ocultarlo.
Es solo que no estaba segura de si significaba algo. La señorita Marple esperó con las manos cruzadas sobre el regazo. Vi a alguien más cerca del cobertizo, susurró Alice. No solo a la señora Carter. A la mirada de la señorita Marple no cambió, pero un ligero cambio en su postura señaló su interés. ¿Quién era? Alice. Era el señor Beckwith, dijo, con la voz apenas entrecortada en el viejo abogado. Lo vi escabullirse por el sendero lateral. No iba vestido para jardinería ni nada ni... Parecía que no quería ser visto. ¿Qué hora fue esto? Justo después de traer la bandeja de limonada, unos 20 minutos antes de gritar. Venía de allí. Parecía sonrojado, como si hubiera tenido prisa. La señorita Marple cogió lentamente la tetera. ¿Se lo ha dicho al inspector? Alice negó con la cabeza. No quiero problemas. El señor Beckwith es importante, ¿verdad? La gente lo escucha. La señorita Marple sonrió suavemente. Veces la gente escucha las voces equivocadas, Alice, pero recuerdan las correctas cuando importa. La joven asintió temblorosamente y luego tomó una galleta con el aire cauteloso de quien no había comido desde el día anterior. Después de irse, la señorita Marple permaneció sentada en silencio, con la mirada fija en el libro de contabilidad una vez más. El señor Beckwith había aparecido en las entradas 3 veces, siempre en relación con un recibo faltante. Esto podría no significar nada, por supuesto, o podría significar mucho, especialmente cuando se ve junto a una entrada 2 páginas antes. El cliente vino a saldar cuentas con Beckwith, pagó en efectivo en días después, lo denegó. Pidió que Sims confirmara su presencia, cerró el libro y se dirigió a su escritorio, sacando un pequeño bloc de notas donde había comenzado a organizar los hechos conocidos. 1. El señor Sims murió por envenenamiento por arsénico. 2. El veneno estaba escondido en una lata de azúcar, colocada en un lugar diseñado para confundir. 3. La azucarera no pertenecía a la señora Hartley, ni era conocida en la casa. 4. La lata tenía una capa visible de color blanco alrededor del borde. 5. La señora Carter fue vista cerca del cobertizo antes de que se encontrara el cuerpo. 6. El señor Beckwith también fue visto abandonando el área poco antes de que se descubriera el cuerpo. 7. Al libro negro le falta una entrada final. El patrón se estaba formando en irregular, pero comenzaba a tomar forma. A las 5, la señorita Marple había organizado un paseo por el parque con el pretexto de entregarle bollos a la señora Pevensey, una estrategia que la colocó al alcance del oído del banco local, donde el señor Beckwith solía descansar para fumar después de la cena. Lo encontró allí como esperaba, con un ejemplar de The Times doblado sobre la rodilla y una pipa encendida entre los dedos. «Señor Beckwith», dijo amablemente, «¿puedo sentarme?» Hizo un gesto cortés. «Por supuesto, señorita Marple, aunque me temo que las noticias no son más alentadoras hoy que ayer». «Las noticias rara vez lo son», dijo ella, sentándose a su lado. «El mundo parece empeñado en ser desagradable». Soltó una risita breve. «Muy bien, Say». Por un momento, en un silencio agradable, «Me enteré de que ayer hablaste con el inspector», dijo suavemente. Beckwith asintió. «Sí. Le expliqué que no vi nada fuera de lo normal. Estuve en el jardín de rosas casi toda la tarde». La señorita Marple emitió un suave murmullo. «Qué curioso. Alice Bates creyó verte cerca del cobertizo». Su pipa se detuvo en el aire. «Probablemente me equivoque», dijo con suavidad. «Hay muchísimos caballeros de mi complexión y edad, todos vestidos de marrón». «Cierto», coincidió la señorita Marple. «Y aún así, Alice siempre ha tenido buen gusto. Una vez salvó al perro de su prima de una bicicleta desbocada, simplemente porque notó que el cable del freno estaba desgastado». Los labios de Beckwith se crisparon. «Ya veo. Espero que el inspector haga un seguimiento», dijo la señorita Marple con ligereza, «sobre todo por el libro de contabilidad desaparecido». Beckwith
Bajó la voz. ¿Qué libro? ¿No lo oíste? La señorita Marple sonrió levemente. El señor Sims tomaba notas, observaciones, hábitos, pequeñas transacciones raras. Nada oficial, por supuesto. Justo lo que un tendero nota. Y por lo visto, ha desaparecido. Beckwith se ajustó el gemelo. Un poco demasiado deliberado. Parece raro conservar eso, quizás poco ético. Quizás, dijo ella. Pero a veces, las cosas poco éticas resultan muy valiosas. Hubo una pausa. Si alguien te debe dinero, dijo con suavidad, y esa deuda se vuelve en... preferirías que no quede constancia de ello. Beckwith se volvió hacia ella entonces, con un destello de irritación detrás de su pulida cortesía. Señorita Marple, dijo en voz baja, ¿está insinuando que tuve algo que ver con la muerte de Sims? No, respondió ella, dándole una palmadita en el brazo. Solo estoy sugiriendo que Sims sabía mucho, y la gente que sabe demasiado suele tener un final desafortunado, sobre todo cuando se alegran. Beckwith miró hacia otro lado. Hatía el seto. Su pipa estaba apagada. La señorita Marple lo dejó allí, mirando el crepúsculo posarse como polvo sobre viejos secretos. Cuando regresó a casa, Lawrence Kemp había dejado otra nota debajo de su puerta. Decía simplemente, pasa mañana. Hay algo que deberías ver sobre el azucarero. La señorita Marple sostenía la nota entre sus dedos. El peso de la historia se hacía más pesado con cada cuidadoso pliegue. Ella sabía que el pasado nunca estaba tan enterrado como la gente deseaba. En Willoughby Green. Alguien había intentado endulzar el veneno, pero la señorita Marple era muy buena para percibir la amargura. Incluso bajo una cuchara de plata. El sol de la mañana se asomaba con reticencia sobre los tejados de Willoughby Green, pálido y fresco contra los setos, aún relucientes de rocío. Una brisa agitaba la hiedra del muro del jardín de la señorita Marple, mientras ella se ataba el sombrero y guardaba la nota de Lawrence Kemp en su bolso. Rara vez solía hacer visitas temprano, pero la redacción del mensaje no dejaba lugar a dudas. Tenía algo importante que compartir. Llegó a la cabaña de Kemp, poco después de las 8:30. La modesta vivienda, cubierta de hiedra, se alzaba tranquila bajo los viejos robles, al final de Despini. Su jardín, ligeramente descuidado, pero con un encanto que sugería un abandono no nacido de la pereza, sino de la preocupación. Kemp la recibió en la puerta, con aspecto de no haber dormido. Tenía el pelo revuelto y los dedos manchados de tinta. Pase, señorita Marple, dijo rápidamente. He preparado té, pero creo que querrá ver esto primero. Ella lo siguió hasta la sala de estar, donde había papeles esparcidos sobre la mesa y una pequeña lata, la misma lata de azúcar, de color azul pastel de la escena del crime, estaba en el centro, luciendo extrañamente inocente para un objeto que había contenido la muerte. Kemp señaló los papeles. Se trata de la lata. Y de las notas de Sims. Las he estado comparando. La señorita Marple se sentó, alisándose la falda. Tomó una hoja doblada. Sims hizo anotaciones en una especie de taquigrafía. Abreviadas, algunas entradas usan códigos, iniciales o fecha. Las he estado comparando con entregas y nombres de su agenda conocida. Una entrada me llamó la atención. Él lo sostuvo en Alton Shillaftin. ¿Qué lunes? Devolution. No, intercambio. Sí, la señorita Marple parpadeó y se acercó. Señora Sylvia Carter. Eso, creo, Anache, podría referirse a Hartley, la ubicación. Laftin, obviamente, se refiere a la lata de azúcar. Parece que hizo una entrega relacionada con la señora Carter en la propiedad de la señora Hartley el lunes. Repitió la señorita Marple en voz baja. Eso fue el lunes antes de la fiesta en el jardín. El Kemp asintió. Sugiere que entregó o intercambió algo con la señora Carter en casa de la señora Hartley. Posiblemente intercambió la lata y luego, no, Hubert, devolution. Los dedos de la señorita Marple tamborilearon
una vez sobre la mesa. ¿Crees que le dio la lata envenenada o que pretendía hacerlo? No es una prueba, dijo Kemp, pero apunta en esa dirección. Y hay más. Examiné la lata. Tiene un doble fondo. Los ojos de la señorita Marple se abrieron ligeramente. Kemp levantó con cuidado la lata y la volteó. Con un pequeño clic y un giro, el panel inferior se desprendió, revelando una cavidad poco profunda, ahora vacía, pero que en su día pudo contener un trozo de papel, un pequeño frasco, o incluso otra sustancia. Una ingeniosa obra de arte, dijo. Solo noté. El borde a la luz no es una lata doméstica típica. Fue diseñada para ocultar algo. La señorita Marple asintió, mientras su mente comenzaba a dar vueltas silenciosamente. Así que la lata no era solo un recipiente para el veneno. Pudo haber sido un portador para algo más, algo que pasó de mano en mano, y tal vez fue recuperada antes de que se descubriera el cuerpo, lo cual explicaría por qué lo dejaron atrás, dijo Kemp. El mensaje ya se había transmitido. La señorita Marple tomó su taza de té, aunque se había enfriado. No bebió. Lawrence, dijo en voz baja, ¿puedo preguntarte por qué estás tan interesado en esto? Él levantó la vista, sorprendido por la franqueza. Conocía a Sims desde hacía mucho tiempo, dijo lentamente. Mi tía solía contratarlo para la contabilidad cuando era joven. Era perspicaz. Siempre recordaba los detalles. Why me? Una vez, de niño, me guardó silencio sobre una tontería que había cometido. Supongo que sentía que le debía algo. La señorita Marple sonrió con dulzura. Las deudas de gratitud son raras hoy en día. Se le honra recordándolo. Se levantó y devolvió la lata con cuidado a su sitio. Has hecho un buen trabajo, Annie valiente. Además, son pocos los que cavarían más profundo cuando un pueblo susurra que es mejor no hacerlo. Kemp se sonrojó, pero no dijo nada. Llevaré lo que ha encontrado al inspector Lennox, dijo la señorita Marple. Pero por ahora no diga nada. Si el asesino sabe que estamos empezando a descubrir sus artimañas, puede que vuelva a actuar. Salió de la cabaña con la lata, de doble fondo, resonando en sus pensamientos como una campana que suena tras una puerta cerrada. La niebla había empezado a levantarse, y el pueblo, de aspecto inocente una vez más, se extendía ante ella como una historia aún por escribir. En la station, el inspector Lennox levantó la vista de su escritorio cuando ella entró. ¿Es a punto de mandarla a buscar, señorita Marple?, dijo. Ha habido otro acontecimiento. Ella se sentó frente a él tranquilamente. La señora Carter salió del pueblo esta mañana. La señorita Marple arqueó las cejas. Sin previo aviso, dijo que fue una invitación repentina para quedarse con una amiga en Oxford. Pero tengo el presentimiento de que se va. No me sorprendería, dijo la señorita Marple, aunque no creo que sea nuestra solución definitiva. Lennox se recostó. No, creo que ella está involucrada, pero no el arquitecto. Colocó el libro de contabilidad y las notas de Lawrence Kemp sobre el escritorio. Lennox las hojeó, entrecerrando los ojos. ¿Es bastante para asimilar?, dijo después de un momento. Sí, lo es, coincidió la señorita Marple, y eso nos ayuda a acotar la búsqueda. Se levantó, sacando los guantes del bolso. Creo que alguien usó a la señora Carter, no al revés. Es lista, sin duda, pero tiene miedo de verdad. El que surge al verse atrapado en algo más grande que uno mismo. Lennox la observó. ¿Y quién es entonces la mano detrás de la cortina? La señorita Marple sonrió levemente. Creo que ya los conocemos. La pregunta es, ¿qué ocultan que el señor Sims descubrió y decidió registrar? Esa tarde, mientras la Mayo era parte del pueblo, volvía a la tranquila rutina, puliendo teteras, quitando el polvo de las estanterías, preparando la cena. La señorita Marple se dirigió al fondo del jardín de la señora Hartley. Las rosas habían empezado a marchitarse, con los pétalos curvándose al sol.
como si lamentaran la alteración de su perfecto entorno. Se arrodilló junto al sendero, cerca del cobertizo, y pasó los dedos suavemente por la tierra. Justo de la superficie lo encontró en un trozo de papel doblado en pedazos pequeños, manchado de agua y con grumos de tierra. Lo tomó, cepillándolo con cuidado. La tinta estaba corrida, pero era legible en martes en confirmación de entrega. No lo sabía. Él le confirmó el pago en quema esto. La señorita Marple se puso de pie lentamente, mientras sus ojos escudriñaban el jardín, la casa, los setos, perfectamente recortados. Ancha en el empago. Hartley, Lawrence, o era él otra persona completamente distinta. Guardó la nota en su bolso. Las paredes se cerraban. La red estaba casi completa. El asesinato, pensó la señorita Marple, nunca tuvo que ver con el azúcar, ni con la lata. Se trataba de una transacción, y alguien había pagado por el silencio con veneno. La tarde llegó temprano ese día, proyectando largas sombras sobre Willoughby Green, mientras las nubes, bajas y densas, se apiñaban en el cielo. El pueblo, que a menudo parecía detenido en el tiempo, ahora se sentía tenso, como algo en suspenso. Los callejones estaban más tranquilos que de costumbre, y tras las cortinas ligeramente entreabiertas, los ojos observaban la proximidad de la verdad. En la vicaría, el reverendo Prowse luchaba con un fuego que no cooperaba. La señorita Marple, siempre tan puntual, llegó justo cuando él soltó el atizador con una exclamación de sorpresa, y una nube de hollín se elevó de la chimenea. «Mi querida señorita Marple», dijo, secándose las manos apresuradamente con un paño de cocina, «me ha pillado otra vez, dándole vueltas a la chimenea. Por favor, siéntese. Me temo que la tetera acaba de ponerse a hervir». La señorita Marple se sentó en la silla junto al fuego y se quitó los guantes con silenciosa deliberación. «Me preguntaba si podría decir algo más sobre la señora Carter», dijo con suavidad. El vicario asintió, con un destello de preocupación. Detrás de sus gafas se fue bastante de repente. «¿Verdad?», dijo. Dejó una nota diciendo que tenía asuntos urgentes en Oxford, pero no tenía dirección de reenvío. Me pareció extraño. En efecto, coincidió la señorita Mark. «Reverendo, ¿recuerda si alguna vez usó la chimenea de la sala? Quizás encendió un fuego o quemó algo». El vicario la miró parpadeando. «Pues sí. Ahora que lo pienso, un día mencionó que había tirado correspondencia vieja en la chimenea. No le di mucha importancia en ese momento». La mirada de la señorita Marple se posó en la chimenea de piedra. La rejilla de hierro estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda, y las cenizas tenían un aspecto seco e intacto, como si se hubieran enfriado sin tocar durante días. «¿Te importaría si echo un vistazo rápido?», preguntó ella, mientras ya se levantaba. «Por supuesto», dijo el vicario haciéndose a un lado. La señorita Marple se arrodilló y escarbó suavemente la ceniza con el borde del atizador. La mayor parte estaba pálida y limpia, en restos de cartas o registros desaparecidos hacía tiempo. Pero al fondo, bajo una capa gris, algo se resistía. Extrajo con cuidado un trozo de papel ennegrecido, doblado pero solo parcialmente quemado. Estaba arrugado por los bordes, pero era legible, dejando ver una línea, escrita con la misma caligrafía pulcra que la nota del azucarero. «Han demasiado arriesgado, Ansem sospecha en él. Quiere salir». Dobló el papel carbonizado y lo convirtió en un trozo de papel encerado que había traído por si acaso. «Otra vez L», murmuró el vicario. La señorita Marple se enderezó, sacudiendo la ceniza de la falda. «Sí, y creo que nos estamos acercando a comprender quién es realmente él». Le dio las gracias al vicario y se despidió, caminando lentamente por el pueblo mientras caían las primeras gotas de lluvia. La gente se apresuró a entrar, los paraguas se abrieron
y las ventanas se cerraron de golpe. Pero la señorita Marple avanzaba sin prisa, con la mente a la cabeza. Había reunido suficientes fragmentos para empezar a encajar la verdad en su conjunto. No se trataba solo del veneno, no se trataba solo de la lata. Alguien había usado la estructura de la aldea, sus rutinas, sus expectativas, para moverse en secreto. Se había llevado a cabo una transacción, algo ilícito o condenatorio. Sims sabía o descubrió lo suficiente como para convertirse en un lastre, y alguien, quizás por miedo, codicia o ambos, había actuado. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a la chimenea, con la lata pequeña de nuevo sobre la mesa. Ya no le cabía duda, la habían usado más de una vez. Su doble fondo, el momento de su aparición, la conocida visita de la señora Carter al jardín de la señora Hartley aquel lunes, todo apuntaba a que era un método para pasar algo oculto, no solo veneno ni información, quizás, o dinero o notas de chantaje. Y sin embargo, la pregunta clave seguía siendo: ¿quién ganaría más con el silencio de Sims? Volvió al libro de contabilidad una vez más. Las páginas no ofrecían nada definitivo, solo impresiones en patrones de interacción. La última notación garabacheada a toda prisa: ese retrasado, el nervioso, quizás intente echarse atrás. La señorita Marple tamborileó suavemente con los dedos. Sí, era Sylvia Carter en él. Entonces, no era Lawrence Kemp. Estaba cada vez más segura, a pesar de la inicial coincidente. Él había entregado el libro de contabilidad voluntariamente y no mostraba señales de engaño. Ella lo había observado atentamente, y su nerviosismo parecía provenir de la exposición, no de la manipulación. Él podría referirse a Lionel Beckwith, el abogado, un hombre de renombre, y quizás demasiado cómodo con acuerdos secretos. Y luego estaba probablemente Hartley, o al menos la familia Hartley. Era posible que alguien más hubiera estado haciendo negocios desde allí. A última hora de la noche, poco antes de las 9, alguien llamó suavemente a su puerta. Era Alice Bates, de nuevo, con los ojos abiertos bajo la luz del gas. Me acordé de algo más, dijo. Se trata de la lata. La señorita Marple la recibió y la sentó junto al fuego. Fui a limpiar la despensa de Hartley una vez, hace unas 2 semanas. La señora Hartley no estaba, y tuve que reorganizar los alimentos secos. Había un segundo azucarero, uno que no combinaba con el frasco de vidrio que siempre usa. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasó con él? Le pregunté si debía limpiarlo. Pareció sorprendida, pero luego dijo que no. Q. de Yara dijo que era de una vieja amiga, que era un objeto sentimental. ¿Y lo tocó después? Sí, susurró Alicia. Al día siguiente ya no estaba. La señorita Marple se recostó. Las piezas empezaban a encajar. Sus contornos se recortaban nítidamente contra el tejido de la falsa cortesía. La señora Hartley, elegante, dominante, generosa, hasta el extremo, y muy posiblemente la araña en el centro de la red. Quizás no el asesino directamente, pero sí involucrado, y eso significaba un motivo. La señorita Marple miró fijamente. El fuego en sus ojos estaban tranquilos, pero su mente iba a 1000. Necesitaría hablar con Lennox por la mañana. Y entonces, muy pronto, tendría que jugar la última carta. Pero aún no faltaba una última pieza. En algún lugar del pueblo, el verdadero asesino aguardaba no ociosamente, sino con vigilancia. Alguien que había visto cómo se desenredaban los primeros hilos. Alguien dispuesto, si era necesario, a silenciar de nuevo. La señorita Marple dejó su taza. Solo unas cuantas manos habían tocado aquella lata de azúcar, y uno de ellos estaba a punto de temblar. La mañana siguiente amaneció con un fino velo de niebla adherido a los tejados, suavizando el pueblo hasta convertirlo en un estudio de grises. Las agujas de las iglesias se desvanecían en el cielo pálido,
y los setos brillaban bajo la lluvia silenciosa de una noche. Todo Willoughby Green parecía exhalar en silencio, sin percatarse de que se encontraba al borde mismo de una revelación. La señorita Marple se levantó temprano, con movimientos precisos, como siempre. Esa mañana eligió un vestido más oscuro, azul pizarra, con un discreto broche en el cuello. Un día para una confrontación discreta, pensó, y para dejar que la verdad le saliera a la luz. En lugar de buscarla a gritos, a las 10:30, estaba sentada en el salón de la oficina del inspector Lennox, con una copia nueva del mapa del pueblo, extendida sobre la mesa entre ambos. El inspector había empezado a confiar en ella, con un respeto que oscilaba entre la cautela y la sorpresa. Creo, empezó la señorita Marple, con suavidad, que estamos casi al final. Lennox se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio. ¿Sabes quién lo hizo? Creo que sí, pero, lo más importante, creo que sé por qué eligieron ese método y por qué sintieron que no tenían otra opción. Desplegó una página del libro de contabilidad recuperado de Sims y señaló una entrada marcada 10 días antes de su muerte. Intercambio de lata de TH. No lo sabía, dinero incluido. Otra vez, murmuró Lennox. ¿Pensando que es Hartley? Sí, dijo la señorita Marple, pero no la propia señora Hartley. No, directamente. Creo que alguien de su casa usaba su buen nombre y sus propiedades para transacciones discretas. Lennox frunció el ceño. ¿No estarás pensando en la criada? No, dijo la señorita Marple, aunque la pobre Alice se acercó más a la verdad de lo que jamás pretendió. Dio unos golpecitos al mapa. El señor Sims fue encontrado aquí, en el cobertizo, pero para llegar allí sin ser detectado, habría que acercarse por el sendero del seto este, lo cual la señora Carter afirmó haber hecho, dijo Lennox. Sí, coincidió la señorita Marple, pero la estaban utilizando. Su presencia tenía como objetivo confundirnos y distraernos en el inspector. Entrecerró los ojos. ¿Usado por quién? La señorita Marple juntó las manos. Alguien que conocía a la perfección la distribución de los terrenos de Hartley. Alguien que tenía acceso a la despensa. Alguien que tenía motivos para interceptar las entregas de Sims y colocar la lata donde pudiera confundir. Se hizo un silencio. Señor Beckwith, dijo en voz baja. El inspector se recostó, visiblemente sorprendido. ¿El abogado? En efecto, lo vieron cerca del cobertizo. Lo mencionan en las notas de Sims 3 veces, siempre en el contexto de pagos sin explicación. Y creo que Sims descubrió que el señor Beckwith gestionaba un préstamo privado bastante ilegal, utilizando el patrimonio de la señora Hartley como tapadera. Lennox parpadeó. ¿Préstamos? Sí, silencioso, sin registro y peligroso. Beckwith prestó dinero a ciertos aldeanos, probablemente aquellos que jamás se ganarían la confianza de un banco, y a cambio cobraba intereses, altos intereses, presión silenciosa en deudas. Sintintan hizo una pausa, pero Sims se dio cuenta. Y lo que es peor, Sims llevaba registro. Lennox negó con la cabeza lentamente. Pero veneno, hay un largo camino entre las entradas contables y el arsénico. La desesperación lleva a los hombres a hacer cosas extrañas, dijo la señorita Marple. Sobre todo cuando su reputación es la única moneda que les queda. Entonces se puso de pie, alisándose el dobladillo de la falda. Tengo un plan, si me lo permiten. Me gustaría organizar una pequeña reunión ante, por supuesto, solo las típicas caras del pueblo. ¿Y el señor Beckwith? Lennox arqueó una ceja. ¿Una trampa? Uno suave, dijo la señorita Marple con una sonrisa. Esa misma tarde, el salón de la señorita Marple era la viva imagen de la serenidad. Plata pulida, un mantel de encaje, peonías frescas en el alféizar de la ventana. El aire olía ligeramente a pastel de limón
y a promesa. La Ezra Hartley llegó primero, flanqueada por el reverendo Prowse y Alice Bates a Lionel Beckwith. La siguió poco después, luciendo una compostura impecable con un traje de 3 piezas y gemelos de oro. Elogió los bollos, sirvió té al vicario, se rió con una naturalidad que hacía olvidar a la mayoría lo cuidadoso que era con los temas de fondo. La señorita Marple dejó que la conversación fluyera jardins locals. El sermón del vicario, un abrigo nuevo que alguien había visto en Macamangue. Luego, con toda la delicadeza de un pianista que toca un acorde disonante en tono mayor, colocó una lata en el centro de la mesa. Era la lata de azúcar, no, el del cobertizo, sido transmitido a Lennox. Este era idéntico, pintado de azul, escritura ornamentada. Un gemelo en todos lo miraron. El señor Beckwith se quedó paralizado por una fracción de segundo, dijo la señorita Marple con ligereza. Me pareció precioso. Lo encontré en el fondo de mi armario. Había olvidado por completo que tenía uno igual al que encontré en casa de la señora Hartley. Silencio en unas cuantas miradas. La señora Hartley parpadeó confundida. El señor Beckwith sonrió demasiado rápidamente. ¡Qué bonito! Dijo, aunque no le veo sentido a conservar latas viejas, ¿no? Preguntó la señorita Marple con tono inocente. Pero son muy útiles para guardar cosas. Quitó la tapa y golpeó el doble fondo. Se abrió con un clic. Dentro había trozo de papel. Beckwith palideció. La señorita Marple no tocó el papel. Lo dejó allí. A veces, dijo en voz baja, algo puede parecer decorativo, inofensivo, pero es lo oculto lo que dice más. Se oyó entonces un ruido, apenas un leve suspiro del señor Beckwith, que dejó su taza con un ruido metálico y se levantó, alejándose de la mesa. No sé qué piensas, señor Beckwith, interrumpió la señorita Marple, con cierta amabilidad. Pensó que Sims no se daría cuenta que un hombre que recordaba cada moneda y cada queja no descubriría su plan. Lo confrontó, ¿verdad? Quizás incluso amenazó con delatarlo. Y usted entró en pánico. Su expresión se torció. No tienes pruebas. Tenemos el libro de cuentas, dijo la señorita Marple, sentada tranquilamente. Tenemos un hombre. Tenemos testigos que la vieron cerca del cobertizo. Y creo que el inspector llegará en cualquier momento. Un golpe a la puerta. El señor Beckwith cerró los ojos. Cuando el inspector Lennox entró en la habitación, nadie dijo nada. No hacía falta. La ilusión se había desvanecido. Puso una mano sobre el hombro de Beckwith. Firme pero no cruel. Lionel Beckwith. Lo arrestó por el asesinato de Ernest Sims. La señorita Marple observó cómo lo sacaban. Él no protestó. Solo echó un vistazo a la lata sobre la mesa, como si se preguntara cómo una cosa tan pequeña y hermosa pudo haberlo deshecho. Esa noche, la señorita Marple lavó las tazas de té en silencio. El azucarero había desaparecido. Lo sustituyeron, una vez más, un tarro de cristal tallado. Afuera, el cielo se despejó, y en la paz que siguió, el pueblo respiró. La amargura había pasado, pero el sabor aún persistía. El pueblo de Willoughby Green se fue acomodando poco a poco, como un jardín que se recupera tras una fuerte helada. Ya no se susurraba al pasar junto a la tienda de comestibles, aunque las persianas permanecían cerradas. El ritmo de vida regresó, cauteloso pero intacto. Los niños reanudaron sus juegos cerca del muro del cementerio. Los sermones del reverendo recuperaron su reconfortante divagación, e incluso la señora Hartley, sentada de nuevo tras sus rosales, empezó a ensayar los planes para el té benéfico de otoño. Pero la ausencia de Ernest Sims persistió. No se detuvo en el dolor, pues no había sido un hombre cuya muerte convocara un duelo profundo, sino en los pequeños cambios que su muerte había causado. La cautela,
en la conversación. La reevaluación de en quién se podía confiar, la comprensión de que incluso en un lugar tan pacífico, las intenciones podían cuajar, como la crema que se deja demasiado tiempo al sol. La señorita Marple lo notó más claramente durante sus paseos. La forma en que las puertas ya no se dejaban entreabiertas con tanta facilidad. La forma en que algunas miradas se extendían solo un segundo antes de retirarse. La forma en que incluso la encargada de correos, por lo general tan ansiosa por informarse de la zona, ahora sopesaba sus palabras antes de dar noticias. El mal, decía a menudo la señorita Marple, no llegaba con fuego y truenos a pueblos tranquilos como Willoughby Green. Llegaba con suavidad, pasaba azúcar por la mesa, sonreía mientras te veía beber, y ahora había pasado, no ruidosamente, pero definitivamente. Una tarde, una semana después de que se llevaran al señor Beckwith, la señorita Marple recibió una visita. Lawrence Kemp estaba en el umbral de su puerta, con un pequeño paquete de papel en la mano y una mirada de vacilante gratitud en los ojos. «Nunca te di las gracias como es debido», dijo. Ella le dio la bienvenida y puso a hervir la tetera. «No fui yo», dijo con modestia. Era la rutina de las cosas. Un pueblo como este no suele necesitar un detective, pero cuando lo necesita, basta con observar dónde empiezan a aparecer las grietas. Lawrence se sentó en la silla junto a la ventana, con el paquete en su regazo. Aún así, si no hubieras escuchado, la gente habría creído la versión de Beckwith, que todo fue un error de Sims, que nadie tenía la culpa. Era inteligente, admitió la señorita Marple, pero la inteligencia por sí sola no puede soportar el peso de la verdad. No para siempre. Compartieron té y un momento de tranquilidad. Entonces, Lawrence le entregó el paquete. Terminé de reencuadernar el libro de contabilidad. Pensé que te gustaría quedártelo. Henry, la señorita Marple abrió el periódico lentamente. El libro ahora era hermoso, el lomo limpio, la cubierta reforzada con tela azul marino y ribetes dorados. Ya no era simplemente un cuaderno de supermercado. Parecía algo destinado a perdurar. Pasó una mano suavemente por la tapa. «Creo», dijo finalmente, «¿qué podría servir como recordatorio?» «¿A qué?» «Esa verdad», respondió, «a menudo reside en los márgenes, en lo que no se dice, y que a veces las observaciones más pequeñas, un cambio de marca de azúcar, un recibo que falta, una pregunta hecha con demasiada ligereza, tienen el poder de evitar un gran daño». Cerró el libro de contabilidad y lo colocó en el estante junto a su copia de La mujer de blanco. Al día siguiente recibió la visita del inspector Leno. Llegó con el aire de alguien que finalmente había exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. «Hemos investigado el resto», dijo, sentado con té y una galleta de jengibre. «Las finanzas de Beckwith estaban en un lío terrible. Había estado prestando bajo nombres falsos y usando direcciones de pueblos para ocultar su rastro. Incluso intentó involucrar a la señora Hartley con un documento falso que la nombraba avalista». La señorita Marple levantó una ceja. «¿Realmente no lo sabía?» «Sí», confirmó Lennox. «Parece que usó su casa como un telón de fondo. Incluso se las arregló para guardar ciertas latas y paquetes con el pretexto de ayudar con las donaciones». «Menuda actuación». La señorita Marple soltó una risita. «Nos gusta pensar que la gente distinguida es inmune al engaño». «Bueno, ya no», suspiró Leno. «Le diré esto, señorita Marple. Nunca había visto un caso resolverse con tanta suavidad. Namba solo descubrió al asesino. De paso, hablando al pueblo». La señorita Marple miró modestamente su taza de té. «La amabilidad», dijo, «y la crueldad no son mutuamente excluyentes. La mejor manera de exponer esta última suele ser ofreciendo la primera», y observando quién se inmuta, se quedaron sentados un rato más,
hablando de asuntos triviales en la próxima feria de la cosecha, el sermón de un obispo visitante, la inauguración de una nueva panadería en Mukamangwe. Pero, mientras hablaban, la verdadera conversación ya había terminado. El asesinato de Ernest Sims había llegado a su fin. La historia estaba cerrada. Ese domingo, mientras las campanas sonaban en el parque y los aldeanos tomaban sus lugares en los bancos, con libros de himnos en la mano, la señorita Marple caminó hasta el borde del cementerio y se detuvo frente a la piedra fresca colocada debajo del viejo roble. Era sencillo y modesto. Ernest Sims, un buen hombre, recordado en silencio. No había flores, salvo un pequeño ramo de violetas que Burial Sims dejó temprano esa mañana. La señorita Marple guardó silencio un momento y luego se inclinó para colocar una ramita de romero junto a ellas. Para el recuerdo, susurró. Regresó a través del pueblo con su habitual gracia y calma. El aire era más ligero ahora. La gente volvió a asentir al pasar. Las risas regresaron a rachas. Incluso el conductor del carro de leche volvió a silbarse. El peligro había pasado, pero la lección permanecería. En cuanto a la señorita Marple, regresó a su salón, su labor de punto, y a su lugar de anciana inofensiva, la de mirada dulce y una taza siempre lista para recibir visitas. Con el tiempo, olvidarían lo cerca que había estado, el peligro, con qué pulcritud habían estado casi ocultas las piezas, pero ella no lo olvidaría. Y si alguna vez alguien intentara nuevamente envenenar la verdad con azúcar, ella estaría allí, tranquila, atenta y lista, porque en el corazón de los pueblos más bellos de Inglaterra, la oscuridad viste los rostros más amigables. Y Jane Marple los conocía a todos. Habían pasado casi 2 semanas desde el entierro de Ernest Sims, y el pueblo de Willoughby Green prácticamente había dado por cerrado el asunto. Creían que ya se habían pasado las últimas páginas y que las últimas preguntas habían quedado respondidas con el traslado de Lionel Beckwith en la parte trasera del coche del inspector Lennox. La vida retomó su ritmo habitual, y el silencio que antes parecía miedo volvió a parecer paz. Pero no para la señorita Marple. Aunque nadie lo notó, pues seguía siendo tan agradable y modesta como siempre, una silenciosa inquietud se había apoderado de su refinado exterior. Algo no se tranquilizaba del todo. No se trataba del asesinato en sí. Esa parte estaba zanjada. La confesión de Beckwith, aunque reticente, había confirmado mucho de lo que ya sabía. El doble fondo del azucarero, los arreglos financieros ocultos, la presión ejercida sobre Sims, todo tenía sentido, y aún así no lo hizo. Había estado pensando en una pequeña cosa, un detalle que se negaba a dejarla en paz. La segunda lata. Alice Bates lo había mencionado. Una lata casi idéntica, guardada en la despensa de la señora Hartley, descrita como sentimental y perteneciente a una vieja amiga. Esa lata había desaparecido días antes del asesinato, antes de que el señor Sims fuera envenenado. ¿Qué Beckwith necesitaba 2? Esa mañana, la señorita Marple estaba sentada en su escritorio, con la campana de la iglesia dando la hora débilmente de fondo. Abrió su cuaderno una vez más y buscó una página que había marcado con tinta verde pálido. Sin resolver, 2 lata de azúcar. ¿Origen? Ella volvió a leer las notas que la rodeaban. Lentamente. Despensa, Hartley lata presente. Según Alice Bates, antes del lunes se fue el martes. La señora Hartley evasiva, idéntico a la lata asesina. ¿Intencionado? La señorita Marple se levantó, se dirigió a su estantería y sacó el libro de contabilidad recién encuadernado que Lawrence Kemp le había dado a Anne, el registro final de entregas de Sims. Anotado y conservado, había memorizado casi todo, pero ahora buscaba una línea en particular, enterrada varias entradas antes de la última. Allí estaba: solicité un contenedor duplicado para entregar a H.
Insistieron en el estilo antiguo, curioso. Ella golpeó suavemente el margen en duplicado. Han insistido. Antiguo Beckwith. No, él no era un hombre que se preocupara por el estilo ni la apariencia, pero alguien más podría hacerlo. A la tarde siguiente, se dirigió, no a la finca Hartley, ni a la vicaría, ni siquiera a la estación, sino a una estrecha casa de piedra, justo detrás de la oficina de correos. Las cortinas estaban corridas, la puerta desgastada por el tiempo. Llamó 2 veces y esperó. La puerta se abrió y apareció Beryl Sims, más delgada que antes, pero serena. Sus ojos brillaban de curiosidad. «Señorita Marple», dijo, un poco sorprendida. «¿Quiere pasar?» «Un momento», respondió la señorita Marple con suavidad. «Tengo algo que preguntarte, y pensé que era mejor no hablarlo entre setos». Dentro el aire olía a abril lantador de lavanda y polvo viejo. La sala de estar estaba ordenada, demasiado ordenada. La señorita Marple reconoció la quietud de una casa congelada en el tiempo. «Beryl», empezó a decir mientras se sentaba. «¿Mencionó Ernest alguna vez una segunda lata, un duplicado?» La viuda frunció el ceño. «Un segundo. No, solo vi uno, el que guardaba en la tienda, usado principalmente para la caja chica y los papeles. ¿Y mencionó alguna vez que alguien pidiera una réplica, algo a juego?» Hubo una pausa. «Sí», dijo Beryl lentamente. «De hecho, sí, hace como un mes. Dijo que alguien, una mujer, no dijo quién, le había pedido una lata igual. Dijo que era para un favor discreto. Le pareció extraño, pero no insistió». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y lo entregó?» «Creo que Sian llegó tarde a casa esa noche. Dijo algo sobre un engaño elegante. No creí que significara nada». La señorita Marple se despidió poco después, pero su mente estaba zumbando en engaño elegante. Había una mujer en Willoughby Green que se especializaba en las apariencias, que había presidido innumerables eventos del pueblo con perfecta gracia, que sabía cómo mantener la ilusión de orden, incluso cuando el desorden se colaba bajo su techo. Y más que eso, que tenía un historial de manipulación sutil, siempre velada tras la nobleza de acoger y ayudar a señora Hartley. Al día siguiente, la señorita Marple regresó a la finca Hartley con el pretexto de entregar un libro de poesía que había tomado prestado meses atrás. La recibió la criada y la condujo al salón, donde la propia señora Hartley estaba sentada arreglando flores secas en un cuenco poco profundo. «Señorita Marple», dijo alegremente, «¡qué grata vista!». La señorita Marple sonrió. «Pensé que ya era hora de devolverle su ejemplar de Rasetti, y quizás pedirle su opinión sobre algo». La expresión de la señora Hartley apenas cambió, por supuesto. «Mi pregunta va», dijo la señorita Marple con suavidad, «si alguna vez encontró esa vieja azucarera, esa que tanto le importa». La otra mujer se quedó quieta, con una mano enguantada apoyada en el borde del cuenco de cristal. «Me temo que no», dijo después de un instante. «Debí de haberlo perdido. Se pierden tantas cosillas cuando te preparas para una fiesta». «Así es», dijo la señorita Marple. «Aunque es curioso, Alice recordó que estuvo en el estante hasta el lunes antes de la fiesta, y luego desapareció, igual que la lata encontrada en la escena del crimen». La señora Hartley soltó una suave risa. «Seguro que no cree que haya ninguna conexión». «Creo», dijo la señorita Marple, «que alguien de esta casa pidió una lata duplicada. Usó una para entregar veneno y otra para recuperar algo que preferirían que la policía no encontrara». La sonrisa de la señora Hartley permaneció, pero su filo se agudizó. «Señorita Marple», dijo con calma, «¿me está acusando de complicidad?» «No», respondió la señorita Marple, «todavía no». Las dos mujeres se sentaron una frente a la otra en la habitación iluminada por el sol. El aroma a lavanda seca flotaba en el aire. «Pero creo»,
continuó la señorita Marple, que Ernest Sims no fue silenciado simplemente por lo que sabía sobre Lionel Beckwith. La señora Hartley no dijo nada. Creo que hubo una segunda razón. Algo más que presenció. Quizás algo pasó por tu despensa, tu jardín, o incluso por tus manos en una carta. Quizás, o un nombre en un papel que no debería haber existido. Todavía silencio. La señorita Marple se levantó suavemente y colocó el libro de poesía sobre la mesa de té. Si por casualidad recordara que contenía esa segunda lata, estoy seguro de que el inspector Lennox le estaría muy agradecido. Ella se fue entonces, caminando lentamente por el sendero de grava, mientras la puerta se cerraba detrás de ella. El aire era más fresco ahora. El cielo estaba cargado de nubes. El caso se había resuelto, pero algo bajo la solución aún se movía. Y la señorita Marple, siempre observadora, siempre oyente, sabía que un día la verdad saldría a la luz. Siempre lo hizo, porque algunos venenos, los que se miden no en cucharaditas, sino en secretos, nunca dejan de funcionar. Ellos simplemente esperan. Los días siguientes transcurrieron en silencio, como si el pueblo mismo esperara la caída de algo, la última joya, la verdad definitiva. Willoughby Green conservaba una imagen perfecta en la superficie, en geranios en las ventanas, timbres de bicicleta sonando débilmente por los senderos y el sonido de los escolares, recitando poesía a través de las ventanas abiertas de la vieja escuela de ladrillo. Pero en los rincones, en los silencios entre frases, algo menos visible flotaba en el aire. Quienes habían conocido a Ernest Sims se encontraron mirando 2 veces a lugares familiares. Algunos dejaron de hacer preguntas, otros, como la señorita Marple, aún no habían empezado a plantear las que realmente importaban. Ella sabía que el caso no estaba terminado. Sí, Lionel Beckwith había sido arrestado. Sí, el libro de contabilidad había revelado anotaciones incriminatorias. Sí, se había localizado la lata de azúcar con su doble fondo. Pero no era el asesinato en sí lo que aún la inquietaba. Era el contexto en la profunda red de engaños que rodeaba el crimen. Una mañana, la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su salón, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre una carta que había recibido esa madrugada. Era del inspector Lennox. Ella lo leyó una segunda vez. Hemos localizado a varios clientes de Beckwith, pero un préstamo en particular, con fecha de hace 3 meses, no se firmó bajo seudónimo, sino con el nombre completo de la señora Isobel Hartley. La señorita Marple se golpeó los labios con la esquina del papel. Así que no había sido solo un plan de Beckwith. No se había limitado a usar la casa de la señora Hartley como fachada. Ella había estado involucrada directamente, ya fuera por desesperación, ambición u orgullo. Le había pedido prestado dinero, muchísimo dinero. Y eso significaba motivo, eso significaba miedo. Y eso significaba que la segunda lata podría no haber sido para pasar veneno o secretos, sino quizás para algo completamente distinto. La señorita Marple se levantó y se dirigió a su pequeño escritorio. Sacó el sobre antiguo que había conservado antes, el trozo quemado que había recuperado de la chimenea de la vicaría. Lowe alisó en su escritura, parcialmente borrada por las llamas. Aún mostraba la última línea: Ángel quiere salir. H dice que se encargará. Manéjalo, no lo acabes. No lo confieses. Manéjalo. Se puso el sombrero y el abrigo. Cogió su bastón y se dirigió lenta, pero decididamente, a la finca de Hartley. Encontró a la señora Hartley en su jardín. ¿Ves más? Podando las flores marchitas de sus rosas tardías. El aire olía a tierra húmeda y pétalos marchitos. Señorita Marple, dijo, levantando la vista con una sonrisa apenas visible para disimular la tensión. Parece decidida a visitarme a menudo últimamente. Tengo más preguntas que respuestas, dijo la señorita Marple con ligereza,
y pensé que podría ayudarme a resolver una. La señora Hartley cortó una flor, la liberó de pulgones y no dijo nada. ¿Recuerdas?, continuó la señorita Marple, algún pequeño objeto que desapareció justo antes de la fiesta? ¿Quizás algo que querías entregar o quizás esconder? La señora Hartley se enderezó lentamente. ¿Qué insinúa? Que la azucarera, dijo la señorita Marple con suavidad, no se usó solo una vez, que el doble fondo, diseñado con tanta astucia, no solo servía para esconder veneno, se usó, creo, para sacar algo de su despensa, algo que temía que se descubriera. La señora Hartley guardó silencio. La señorita Marple se acercó más, y su voz apenas era un susurro. Creo que era un documento, dijo. Algo que pretendías destruir antes de que nadie supiera de su existencia, en un contrato quizás, o una carta que te vinculaba más directamente con los negocios de Beckwith. Algo que arruinaría tu reputación si lo vieran. La señora Hartley giró la cara y cortó una hoja que no necesitaba ser podada. Siempre has tenido cierta gracia, continuó la señorita Marple, pero la gracia puede convertirse en vanidad, y la vanidad puede convertirse en otra cosa cuando se la acorrala. Los labios de la señora Hartley se adelgazaron. «¿Chris Q, mate A, Ernest Sims?», preguntó. «No», dijo la señorita Marple, sin dudarlo. «No es usted un asesino, pero prefiere los secretos al escándalo. Creo que Beckwith la utilizó al principio y cuando descubrió lo que hacía bajo su techo, entró en pánico». Ella observó a la señora Hartley con mucha atención. «Creo que lo convenciste de terminarlo», dijo la señorita Marple. «Y eso significaba destituir a Sims». Hubo una larga pausa. Entonces se oyó la voz de la señora Hartley, baja y plana. «No sabía que Beckwith llegaría tan lejos. Solo le pedí que se asegurara de que los libros estuvieran limpios. No quería que mi nombre apareciera en ningún sitio. Dijo que tenía sus recursos». La señorita Marple asintió lentamente. «Después de la muerte de Sims, recuperaste la segunda lata», dijo. «La que contenía la carta incriminatoria. La quemaste en la chimenea de la vicaría a la mañana siguiente. Encontré una esquina entre las cenizas». La señora Hartley bajó la mirada hacia sus guantes y hacia los pétalos de rosa cortados que se acumulaban a sus pies. «Me he pasado la vida manteniendo esta aldea unida», susurró. «Hospedándola, organizándola, manteniéndola. Si supieran lo que hice, cómo permití que pasaran estas cosas bajo mi techo, te perdonarían», dijo la señorita Marple con dulzura, «pero nunca te verían de la misma manera». La señora Hartley cerró los ojos. «No lo, mate Jane. Te creo», dijo la señorita Marple, «pero también creo que, al elegir el silencio, te convertiste en parte de las consecuencias». La señorita Marple dejó que el momento se asentara. Luego se dio la vuelta para irse, dejando a la otrora orgullosa anfitriona inmóvil entre sus flores, con las tijeras de podar colgando a su lado. Esa noche la señorita Marple se reunió con el inspector Lennox una vez más. Hablaron en voz baja mientras tomaban el té, mientras el fuego proyectaba suaves sombras en las paredes. «Confesó haber ocultado el secreto», dijo la señorita Marple. «Sabía que Beckwith se había vuelto imprudente. Quemó la carta por miedo, no por culpa». Lennox asintió. «Y la acusación de asesinato sigue recayendo únicamente sobre Beckwith». La señorita Marple asintió brevemente. «Sí, pero quizá el pueblo ahora entienda que la culpa no siempre se trata de actuar. A veces es lo que uno decide ignorar». Se sentaron juntos un largo rato, dejando que el fuego hablara. Afuera, el pueblo se acostaba para la noche. Las lámparas parpadeaban tras las cortinas. Los pasos se desvanecían en los callejones y en la quietud que siguió a las últimas páginas del asunto. Willoughby Green regresó, como siempre, a sus rituales y rutinas. Pero la señorita Marple, en su sillón junto al fuego, guardaba el azucarero, ahora vacío, sobre la repisa.
Di la Shiminia no como un trofeo, sino como un recordatorio, que incluso en los rincones más dulces del mundo, todavía puede ocultarse algo amargo, y la única cura, como siempre, es observar escuchar cuestionar, y nunca subestimar lo que la lata más pequeña puede contener.